niñas y por eso quisiéramos una reflexión y presentaciones sobre la violencia política, pero lo que estamos viendo aquí es un acumulado de condiciones discriminatorias contra las mujeres que nos han llevado al punto en el que estamos. Si miramos los temas de empoderamiento económico en Guatemala, el Día Internacional de la Mujer tiene ese tema, la mujer en el cambiante mundo del trabajo. ¿Cuáles son las cifras en Guatemala? Tenemos una brecha salarial del 32% cuando la global es del 24%. Las mujeres en Guatemala trabajan en tareas domésticas 6 horas más que sus compañeros hombres. Esto, por supuesto, tiene un impacto en su participación política, en la capacidad de asociarse con otras mujeres para hacer cambios en sus comunidades, en tener mejores ingresos y en capacitarse. Si miramos, la mayoría de las mujeres en el mercado laboral están en posiciones de trabajos informales, con poca seguridad social, con bajos ingresos. Las mujeres en Guatemala no están recibiendo la educación de calidad que les permita ingresar al mercado de trabajo en puestos de tecnología, de innovación, que podrían estar mejor remunerados. Por otro lado, la participación política de las mujeres es baja, no alcanza a llegar a un 15% en los puestos de elección. Eso nos debería preocupar. Ya tenemos muchos países en América Latina que han superado la barrera del 30%. Como nos comentaba Carmen Moreno, la embajadora de la OEA, ya tenemos muchos países que han optado por la paridad y Guatemala se está quedando atrás. Todo eso empieza a acumularse. La justicia transicional, todas las trágicas situaciones de violencia que ocurrieron en el conflicto armado, que 20 años después en muchos casos han quedado impunes y que gracias al esfuerzo decidido de las mujeres en Guatemala hemos tenido la fortuna de tener las sentencias en Bursalco, el rompimiento del silencio. Todas estas cosas van agregando a lo que es la tolerancia social de la violencia y por supuesto se van a ver en la participación política de las mujeres, que es el tema de hoy. Por supuesto, las cifras de violencia contra las mujeres las conocemos y a mí me gustaría invitarnos hoy a mirar esto como un continuo de violencias para entender lo que estamos proponiendo. En el tema de eliminación de la violencia contra las mujeres, por supuesto, lo primero que debemos hacer es definirla para poder denunciarla. Muchas veces las mujeres sufrimos violencia y ni siquiera nos damos cuenta de los tipos de violencia, del impacto y del costo. En segundo lugar, necesitamos recoger datos que nos permitan medir cuál es la dimensión del problema y cuando hacemos políticas públicas, cuál es el impacto de estas políticas públicas. El acceso a la justicia es fundamental para mandar un mensaje de cero tolerancia. Si toleramos la violencia, si la violencia se queda impune, estamos naturalizándola y por eso llegamos a las situaciones extremas que nos vemos en muchos países de la región hoy. Por último, necesitamos prevenir, más que castigar, prevenir la violencia antes de que esta ocurra y esa es la invitación principal para hoy. Pero vamos a hablar un poquito más en detalle sobre el tema de violencia política y la importancia de la regulación para prevenir. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy importante para el mes en el que estamos, para el día de hoy, que repasemos los marcos normativos. Ya tenemos todo un marco conceptual sobre el cual recaen los derechos y las obligaciones de las mujeres. Tenemos, por supuesto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW. Tenemos la gran oportunidad de que Guatemala presenta su informe este año. Habrá recomendaciones muy importantes y darle seguimiento es deber de todos nosotros. La plataforma de acción de Beijing, donde se llama aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones en los niveles directivos. Por supuesto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, que es el instrumento más potente que tenemos en esta región y que ha sido llevado hasta con mecanismos de monitoreo y evaluación por el Ministerio. También está el Convenio 169 sobre pueblos indígenas. Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
culturas susceptibles de afectarles directamente. Como nos contaba la magistrada, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Pero tenemos también los consensos de las conferencias de la mujer regionales que ocurren cada 2 años. El consenso de Quito de 2007 nos invita a la adopción de medidas de corresponsabilidad en la vida familiar y laboral para hombres y mujeres, de manera que se generen condiciones propicias para la plena participación de las mujeres. Muchas veces cuando nos preguntamos por qué hay tantas poquitas mujeres en la política, porque no hay forma de reconciliar los deberes domésticos con la vida pública. Eso es algo que está impactando de manera directa la participación efectiva de las mujeres. Tenemos también el consenso de Brasilia de 2010, que insta a los estados a adoptar medidas que sean necesarias a nivel legislativo y políticas afirmativas para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado. Entonces ya nos hemos comprometido como país, ya se han adoptado estas declaraciones y lo que tenemos que hacer es llevarlas a la realidad. De la misma forma está la resolución aprobada por la Asamblea General en 2011 que insta a los estados a investigar las denuncias de actos de violencia, agresión o acoso perpetrados contra mujeres elegidas para desempeñar cargos públicos y candidatas a ocupar cargos políticos y crear condiciones para que dichos actos no se den, incluyendo el enjuiciamiento de los responsables. Entonces, entender, nombrar las formas de violencia, denunciarlas y castigarlas. Incorpora el conocimiento acerca de la relevancia de los sistemas electorales, la experiencia de la violencia contra las mujeres que se ejercen cuando ellas están en cargos públicos. Tenemos aquí una gran oportunidad de trabajar para eliminar la violencia contra las mujeres que están ejerciendo política. También tenemos un nuevo marco de desarrollo, que es el que nos va a regir hasta 2030. En el objetivo 5 de lograr la igualdad entre los géneros se habla de eliminar las leyes discriminatorias. Eso es algo que muchas veces no tenemos presente, que todavía hay muchas disposiciones legales que evitan que las mujeres ejerzan su autonomía física, su autonomía económica, su autonomía política. Entonces, dentro de estos objetivos se habla de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Esto se discutió ampliamente y yo participaba a nivel regional en las discusiones de estas metas y decimos no solo en la vida política, también en el sector privado, en las empresas, en todos los espacios de toma de decisión. También se habla de aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. Así que con eso vamos a ver la manifestación de la violencia electoral. En primer lugar, me gustaría que reflexionáramos sobre la baja participación y representación política que tenemos en Guatemala. El empadronamiento de mujeres guatemaltecas en las elecciones de 2015 superó al de los hombres en un 52.10%. El empadronamiento entre mujeres y hombres se hace evidente la desigualdad en la escolaridad, con una tasa de 62.9% de la población femenina analfabeta frente a un 37.1% de hombres en la misma condición. Es muy importante empezar a relacionar el nivel educativo con la posibilidad de actuar en política, con la posibilidad de generar ingresos, recursos, de acceder a las oportunidades que permitan a las mujeres participar en condiciones de igualdad. Otros niveles de participación que se pueden medir con la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales, también en la proporción de mujeres en los cargos directivos. Entonces, como sabemos, no llega ni al 15% en Guatemala, los gobiernos locales es aún más bajo. Esto todo se une a una cadena de discriminaciones que explica la violencia que estamos viendo. Entonces, en primer lugar, una de las condiciones, la baja participación de las mujeres, como hablábamos. En segundo lugar, la no aprobación de leyes que favorezcan su participación. Como ustedes saben, se han hecho los esfuerzos en Guatemala, pero no hemos tenido éxito y debemos seguir luchando. Se habla de las que estas iniciativas han generado violencia. Por ejemplo, pueden generar
rechazo de la población, puede generar más agresiones. Eso en un momento de cambio es lo que se ha vivido en algunos países y que deberíamos evitar que suceda. Las reacciones cuando las mujeres empiezan a entrar en política van desde actos explícitos de violencia y acoso hasta sexismo en los medios de comunicación y las redes sociales, que terminan forzando a muchas mujeres a retirarse de la vida pública. Esto yo lo he visto también muy de cerca en mi país, Colombia, donde mujeres muy valientes han preferido retirarse después de vidas públicas de años de contribuciones como ministras, como senadoras, han decidido retirarse de la política por el acoso que sufren de diferentes lugares, con la pérdida que esto implica para la democracia y para nosotras. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en Guatemala desafortunadamente no han existido garantías normativas que permitan atender la necesidad de participación equitativa de mujeres y hombres dentro de los partidos. Entonces es a varios niveles. Es las capacidades individuales, pero también es la forma en que están organizados los partidos. Ustedes saben mejor que yo las reglas, cómo es que se hacen las listas, a dónde es que las mujeres pueden acceder a ser elegidas, si son los distritos donde hay más votantes o menos votantes, cuáles son las capacidades, cuáles son sus posiciones en las listas. La Corte Interamericana dice: la consecución de una participación libre y plena de la mujer en todas las esferas de la vida pública es una obligación que bien podría exigir la adopción de medidas especiales de acción afirmativa, concebidas para hacer realidad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A veces la situación es tan extrema que se hace necesario las medidas de acción afirmativa. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en cuanto a la participación política de los pueblos indígenas en Guatemala, el patrón de exclusión al que han estado sometidos los pueblos indígenas se ve reflejado tanto en la mínima participación que ejercen dentro de los cargos de poder, como en el poco respeto a las formas tradicionales de participación de estos pueblos. Aquí tenemos la oportunidad de voltear la página, de dar un ejemplo para el mundo. Otros países que tienen poblaciones indígenas mayoritarias, cómo atendemos esa democracia, cómo creamos democracias inclusivas y participativas. Las reformas de la ley electoral y de partidos políticos se han aprobado sin considerar las opiniones favorables de la Corte de Constitucionalidad sobre paridad, alternabilidad y representación de los pueblos indígenas. Así que aquí los diferentes instrumentos, los mecanismos institucionales ya se han pronunciado y podemos usar esos argumentos para seguir luchando por la mayor participación de las mujeres en Guatemala, mujeres y sobre todo las mujeres indígenas que han estado tan rezagadas del debate político. Sobre la violencia política o electoral. Yo creo que siempre es importante que definamos los conceptos, que podamos hablar, que podamos definir de qué estamos hablando, de qué se trata. Así que vamos a compartir una definición de violencia política o electoral. Cualquier acto o amenaza, fortuita o deliberada, para intimidar, hacer daño físico, chantajear o abusar de un actor político con el propósito de determinar, retrasar o influir un proceso electoral. Eso es en general. Pero la violencia, este tipo de violencias tienen un impacto diferenciado en las mujeres y muchas veces se hace por razones de género, porque son mujeres. La violencia contra las mujeres en política es cometida tanto durante las campañas electorales como después, cuando las mujeres asumen posiciones políticas. Únicamente Bolivia cuenta con una ley específica, mientras que Costa Rica, Ecuador, México y Perú se han venido presentando iniciativas, lo que nos habla de que esta violencia es generalizada, la estamos viviendo en todos los países de la región y debemos combatirla de manera decidida. En Bolivia, una larga campaña realizada por activistas y organizaciones de la sociedad civil culminó en una reforma legal en 2012, una ley innovadora y casi que pionera en el mundo de violencia política, y ha sido influyente en tres aspectos: nombrar el fenómeno, como decíamos, resaltando las formas de abuso tanto físico como psicológico, y desarrollar la legislación para criminalizar estas conductas. No se pueden tolerar las conductas violentas contra las mujeres. En Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Bolivia se desarrolló la identificación de conductas adicionales que constituyen acoso y violencia política contra las mujeres. Por ejemplo, no notificar a una mujer sobre el día, hora y lugar de reuniones políticas. Pareciera algo no tan grave, pero puede tener un impacto muy grande en la efectiva participación de las mujeres.
ocultar y no entregar la correspondencia, negar a una mujer los recursos necesarios para ser una representante efectiva. Muchas veces las mujeres no acceden a los mismos recursos dentro de los partidos políticos, no tienen los mismos espacios en los medios de comunicación. Faltar al respeto, ridiculizar o descalificar públicamente a las propuestas hechas por las mujeres. En México se buscó modificar la legislación existente en lugar de crear nuevas leyes. Todos los caminos son válidos siempre y cuando podamos identificar, nombrar, de obtener un récord documentando los datos y castigar. En México se criminalizan los actos de violencia física, psicológica o sexual perpetrados contra una o más mujeres con el propósito de impedir su acceso a desempeñar un cargo de representación política. La propuesta fue aprobada de manera unánime en el Senado en 2013, pero no formó parte de la agenda de la Cámara de Diputados. No obstante, el tema persiste en la agenda política y se siguen dando actos para promocionar estas medidas. En Perú, un proyecto de ley para combatir el acoso político contra las mujeres tuvo una propuesta similar, pero la palabra violencia no fue incluida. Se enfoca en violaciones y amenazas contra la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres políticas y sus familias. Incluye comportamientos como maldecir o insultar, convocar a reuniones a horas inadecuadas para la seguridad personal, que es un problema muchísimo más grave para las mujeres que para los hombres. La propuesta fue aprobada en 2015 y fue puesta en la agenda de la Asamblea Nacional, pero todavía no ha sido debatida, así que todavía tenemos mucho trabajo. En Guatemala, según el Mirador Electoral, durante la campaña electoral se registraron muchos casos de violencia verbal. Por supuesto, vemos aquí que las cifras son mayores para los hombres porque realmente el número de mujeres participando en política es muy bajo, pero si miramos las proporciones, para las mujeres un 23% es supremamente alto. La violencia verbal es una de las prácticas más comunes y con mayor presencia, tanto en ámbitos electorales como no electorales. La violencia verbal es la primera manifestación de la violencia que puede culminar en violencia física. Por supuesto, sabemos y hemos vivido en carne propia la violencia física, pero hay otras acciones, la coacción, la práctica de ejercer influencia, fuerza o violencia sobre alguien para obligarle a que diga o ejecute algo es una práctica recurrente en el ámbito político electoral de acuerdo a los datos que tenemos de Guatemala. Se ha registrado principalmente en algunas regiones, pero lo importante es saber que existe y que se reportan números altos. Otra forma de coacción es retención del documento de empadronamiento. La coacción en el proceso electoral también se manifiesta a través de la solicitud de boletas de empadronamiento por parte de los partidos políticos a los ciudadanos. Todas estas son prácticas que conocemos. Pero la coacción y el género son las maneras en que las mujeres y las personas de diferente diversidad sexual pueden estar siendo sujetos a actos particulares de coacción, de violencia. Por ejemplo, cuando hay afiliación obligada para las mujeres, se reportaron un total de 57 casos de acciones para presionar o obligar a mujeres a afiliarse a partidos políticos. Así que esta violencia política y de género impacta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales. Se puede imaginar como una continuidad de hechos, de abuso verbal, de humillaciones, de denigración, de no igual acceso a los espacios de recursos, de debate político, empiezan a generar una situación donde las mujeres cada vez se retiran más de la vida política. Repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos municipales, los organismos electorales, funcionarias o representantes de los partidos políticos, como sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les voy a presentar algunas propuestas para iniciar, que ojalá se queden en el debate, que ojalá podamos seguir trabajando con las mujeres que tienen un socio, un aliado en esta lucha, y agradecemos muchísimo que la política de género ya haya sido integrada, y ahora vamos a acompañar en su implementación y su evaluación para que podamos seguir aprendiendo las mejores formas de hacer este trabajo. Les proponemos iniciar un debate sobre el impacto y el costo de la violencia política electoral como se ha realizado en otros países. También promover una iniciativa de ley que disponga a reformar y sancionar la violencia política electoral en Guatemala, tomando en cuenta la naturaleza de esa violencia contra las mujeres, así como las obligaciones que tienen las autoridades frente a ellas. Legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres para que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político,
electoral. Vamos a tener que trabajar mucho para poner a las mujeres en igualdad de condiciones, por región, por grupo étnico, para que podamos participar en igualdad. Crear un marco normativo específico sobre violencia política que brinde un margen de actuación más amplio y concreto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Para los partidos políticos, proponemos trabajar protocolos o estrategias para prevenir y atender la violencia política. Nosotros hemos visto el impacto de tener los protocolos institucionales en cada una de las instancias que pueden afectar a las mujeres. Tener un protocolo, que las mujeres sepan sus derechos, que sepan los canales institucionales para denunciar la violencia, hace una gran diferencia, las hace sentir protegidas y manda el mensaje de cero tolerancia. Fortalecer las áreas de género y realizar acciones de prevención y sensibilización. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Necesitamos hacer más estudios de carácter georreferencial, elaborar el diagnóstico de los casos y documentarlos para estar en condiciones de conocer mejor el problema y poder diseñar las políticas públicas basadas en la evidencia. La capacitación y la actualización del personal de las instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público, con el fin de atender adecuadamente las demandas que hagan las mujeres. Garantizar que las instituciones guíen su actuación con el enfoque de género e interculturalidad cuando se reporten los casos de violencia. Para nosotros es muy clara la relación no solo de la desigualdad de género, sino cómo esta viene afectada por condiciones étnicas, por condiciones de edad, de lugar geográfico, de discapacidad. Todas esas son condiciones que afectan y discriminan a las mujeres en una o en mayor o menor medida. En época de campaña electoral hay que fortalecer la cultura de la denuncia, generar precedentes. También diseñar campañas de sensibilización permanente sobre la presencia de las mujeres en la política, que combata estereotipos y que sensibilice sobre la violencia política contra las mujeres y sus consecuencias. Consecuencias que nos estamos quedando con muy poquitas mujeres que representen los derechos, que hagan públicas las demandas de las mujeres, que traigan esa perspectiva, esa diversidad que tanto enriquece a la democracia. Ayudaría mucho, y efectivamente estamos apoyando, implementar la política de género, como nos anunciaba la magistrada, y promover medidas afirmativas en esta institución sin ninguna discriminación. Esta política tiene 8 ejes, pero dentro de los ejes más importantes está el tema de la interseccionalidad, lo que les hablaba, de la diversidad étnica, de contar con las mujeres en todas sus expresiones. Sacar más resoluciones como la que sacó el Tribunal Supremo Electoral de su acuerdo 113 de 2015, que prohíbe la cosificación del cuerpo de las mujeres. Hemos avanzado, implementemos esa resolución. Trabajar en la iniciativa de ley 4974, que reforma la ley electoral y de partidos políticos, que refiere a los delitos electorales, pero no incluye el de violencia política y electoral. Tenemos ahí un trabajo más por hacer, definirla y ponerla en la ley. Trabajar pactos de no agresión, especialmente contra las mujeres. Tendremos oportunidad de prepararnos con anticipación para las próximas elecciones, de manera que podamos registrar un avance en la participación efectiva de las mujeres y que ellas digan que se sienten protegidas, libres de participar en la democracia. Muchísimas gracias. A continuación, la intervención de la licenciada Torilia Alicia López, quien es estudiante de licenciatura en Educación con especialidad en Administración